Pachinko, autora y Minjin. Parte 1. Goyang, tierra natal, 1910-1933. Capítulo 1. Yongdo, Busan, Corea. La historia nos ha fallado, pero no importa. A finales de siglo, un anciano pescador y su esposa decidieron aceptar huéspedes en su casa para ganar un dinero extra. Ambos habían nacido y crecido en la aldea de pescadores de Yongdo, un islote de 8 kilómetros de largo junto a la ciudad portuaria de Busan. En su largo matrimonio habían tenido 3 hijos, pero solo Juni, el mayor y más débil, había sobrevivido. Juni nació con el paladar hendido y un pie torcido, pero tenía hombros robustos, una constitución recia y la tez dorada. De joven todavía conservaba el carácter amable y reflexivo que había tenido de niño. Cuando Juni se cubría la boca deforme con las manos, algo que hacía por costumbre ante los desconocidos, se parecía a su atractivo padre, pues ambos tenían los mismos ojos grandes y risueños. Unas cejas oscuras adornaban su frente amplia, perpetuamente bronceada por el trabajo bajo el sol. Como sus padres, Juni no era de palabra fácil y algunos cometían el error de pensar que sufría algún retraso mental, pero eso no era cierto. En 1910, cuando Juni tenía 27 años, Japón se anexionó a Corea. El pescador y su esposa, que eran ahorradores y muy trabajadores, decidieron vivir al margen de los aristócratas corruptos e incompetentes que gobernaban el país y que habían cedido su tierra natal a unos ladrones. Cuando el alquiler de la casa volvió a subir, la pareja trasladó su dormitorio al vestíbulo junto a la cocina para así incrementar el número de huéspedes. La casa de madera, donde llevaban más de 3 décadas viviendo de alquiler, no era grande, unos escasos 46 metros cuadrados. Las puertas correderas de papel dividían el interior en 3 cuartitos y el pescador había reemplazado el tejado de paja con goteras por tejas de arcilla roja para beneficio de su casero, que vivía magníficamente en una mansión de Busan. Con el tiempo, la cocina se trasladó al huerto para dejar espacio a las ollas cada vez más grandes y al creciente número de mesas portátiles que colgaban de estacas en el muro de mampostería. Por insistencia de su padre, Juni había aprendido a leer y a escribir coreano y japonés con el maestro de la aldea. Sabía lo suficiente para llevar el libro de cuentas de la hospedería y para hacer sumas de cabeza, de modo que no lo engañaran en el mercado. En cuanto aprendió a hacer esto, sus padres lo sacaron del colegio. En su adolescencia, Juni trabajaba casi tan bien como un hombre fuerte con 2 buenas piernas que le doblara la edad. Era hábil con las manos y podía llevar cargas pesadas, aunque no podía correr ni caminar rápidamente. Ni a Juni ni a su padre les vieron nunca con un vaso de licor. El pescador y su esposa habían criado a su único hijo, el tullido del pueblo, para que fuera listo y diligente, porque no sabían quién se ocuparía de él cuando fallecieran. De ser posible que un hombre y su esposa compartieran un solo corazón, Juni hubiera sido este órgano de constante latido. El matrimonio había perdido a sus otros hijos, el menor por el sarampión y el mediano, que era un inútil, tras la cornada de un toro en un accidente absurdo. De pequeño, Juni solo se alejaba de casa para ir al colegio y al mercado, y al final, en su juventud, tuvo que quedarse allí para ayudar a sus padres. No habrían soportado decepcionarlo, y aún así lo querían lo suficiente para no mimarlo en exceso. Los campesinos sabían que un hijo malcriado era peor para una familia que un hijo muerto, y evitaban consentirlo demasiado. Otras familias de la zona no tenían la suerte de contar con 2 padres tan prudentes, y en la península colonizada, como sucedía siempre que un país era golpeado por sus rivales o la naturaleza, los débiles, los ancianos, las viudas o los huérfanos estaban más desesperados que nunca. Por cada casa que podía alimentar a uno más, había multitud dispuestas a trabajar un día entero por un cuenco de granos de cebada.
En la primavera de 1911, 2 semanas después de que Juni cumpliera 28, la rubicunda casamentera de la aldea fue a ver a su madre. La madre de Juni condujo a la casamentera a la cocina. Tenían que hablar en voz baja porque los huéspedes dormían en las habitaciones. Era casi mediodía y los huéspedes, que habían pasado la noche pescando, ya habían comido caliente, se habían lavado y se habían ido a la cama. La madre de Juni sirvió a la casamentera una taza de té frío de cebada, pero no dejó de trabajar para atenderla. Naturalmente, la madre suponía qué quería la casamentera, pero no sabía qué decir. Juni nunca había pedido una esposa a sus padres. Era impensable que una familia decente dejara que su hija se casara con alguien con deformidades, ya que esas cosas pasarían inevitablemente a la siguiente generación. Ella nunca había visto a su hijo hablando con una muchacha. La mayoría de las chicas del pueblo lo evitaban y Juni era suficientemente prudente para no desear algo que no podía tener. Desde el peculiar rostro de la casamentera, ancho y rosado, unos ojos negros de pedernal lo observaban todo con astucia. La mujer se cuidaba de decir solo cosas agradables. La madre de Juni era consciente de este escrutinio sobre ella y cada detalle de la casa. La casamentera se lamió los labios como si tuviera sed y calculó el tamaño de la cocina con sus ojos severos. Por el contrario, a ella le habría resultado muy difícil interpretar a la madre de Juni, una mujer callada que trabajaba desde que se despertaba hasta que se iba a la cama, haciendo todo lo necesario para aquel día y el siguiente. Rara vez iba al mercado, porque no tenía tiempo para perderlo en charlas ociosas, y enviaba a su hijo en su lugar. Mientras la casamentera hablaba, la madre de Juni permaneció tan inmóvil e inmutable como la mesa de pino macizo sobre la que estaba cortando los rábanos. La casamentera fue la primera en sacar el tema. A pesar del desafortunado asunto de su pie y su labio leporino, estaba claro que Juni era un buen chico, educado y fuerte como una pareja de bueyes. Era afortunada por tener un hijo tan bueno, le dijo la casamentera, que menospreciaba a sus propios hijos. Ninguno de sus muchachos se dedicaba a los libros o al comercio, pero no eran malos niños. Su hija se había casado muy pronto y vivía muy lejos. Todos estaban bien casados, suponía, pero eran unos vagos, no como Juni. Después de este discurso, la casamentera miró fijamente a la mujer de piel cetrina, cuyo rostro seguía impasible, buscando algún signo de interés. La madre de Juni mantuvo la mirada sobre el cuchillo afilado que manejaba con confianza. Cada cubito de rábano era cuadrado y uniforme. Después de formar una montaña enorme de cubos de rábano blanco sobre la tabla de cortar, los pasó con un movimiento limpio a un cuenco. La pobre mujer estaba escuchando con tanto interés las palabras de la casamentera que temía empezar a temblar de los nervios. Antes de entrar en la casa, la casamentera había rodeado la propiedad para evaluar la situación financiera. Por lo que parecía, era seguro confirmar lo que decían los vecinos sobre su estabilidad económica. En el huerto, junto a la cocina, las primeras lluvias de la primavera habían hecho crecer unos rábanos gordos y firmes que estaban listos para ser arrancados de la tierra marrón. Había abadejos y calamares cuidadosamente colgados de un largo tendedero, secándose al sol de primavera. Junto al cobertizo, en un corral limpio construido con piedra y mortero, había 3 cerdos negros. La casamentera contó 7 gallinas y un gallo en el patio trasero. En el interior de la casa, la prosperidad era más que evidente. En la cocina había cuencos de sopa y arroz apilados sobre los estantes y trenzas de ajos y guindillas colgados en las vigas bajas. En una esquina, junto a la pila, había una cesta enorme llena de patatas recién recogidas. El agradable aroma de la cebada y el mijo cociéndose en la arrocera negra flotaban por la pequeña casa. Satisfecha con la cómoda situación de la casa de huéspedes en un país que cada vez era más pobre,
La casamentera estaba segura de que incluso Juni podría conseguir una novia sana, así que se puso manos a la obra. La chica vivía en el otro extremo de la isla, al otro lado de los densos bosques. Su padre, un agricultor, fue uno de los muchos que perdieron su arriendo tras las inspecciones topográficas del gobierno colonial. El viudo, castigado con 4 hijas y ningún hijo, no tenía nada que comer excepto lo que encontraba en el bosque, el pescado que no conseguía vender y la caridad ocasional de unos vecinos igualmente empobrecidos. El honrado padre había suplicado a la casamentera que encontrara marido a sus hijas solteras, ya que para una virgen era mejor casarse con cualquiera que buscar comida cuando todos estaban hambrientos y la virtud se pagaba caro. La muchacha, Yanqing, era la más pequeña de sus 4 hijas y la más fácil de colocar porque era demasiado joven para quejarse y al menos tendría para comer. Yanqing tenía 15 años y era dulce y tierna como un ternero recién nacido, dijo la casamentera. Sin dote, por supuesto, pero el padre seguramente no espera demasiados regalos. Un par de gallinas ponedoras quizás, tela de algodón para las hermanas de Yanqing, 6 o 7 sacos de mijo para pasar el invierno. Al no escuchar ninguna protesta ante el cómputo de regalos, la casamentera se envalentonó. Puede que una cabra o un cerdo pequeño. La familia es muy pobre y los precios de las novias han bajado mucho. La chica no necesita ninguna joya. La casamentera se rió un poco. Con un movimiento de su gruesa muñeca, la madre de Juni roció el rábano con sal marina. La casamentera no sabía que la madre de Juni estaba reflexionando, calculando lo que podía ofrecer. Haría cualquier cosa para reunir el precio demandado, sorprendida como estaba por las ilusiones y esperanzas que había despertado en su pecho, pero su rostro siguió compuesto y reservado. No obstante, la casamentera no era tonta. ¿Qué no daría yo por tener un nieto algún día?, dijo la mujer, usando su táctica final sin dejar de mirar el rostro bronceado y arrugado de la dueña de la hospedería. Recuerdo lo que sentía al acunar en mis brazos a mi primer hijo. ¡Qué felicidad! Era tan blanco como una cesta de pasteles de arroz de Año Nuevo, suave y tan tierno como la masa caliente, tan rico que me apetecía darle un bocado. Bueno, ahora no es más que un enorme zángano. Sintiendo la necesidad de verter una queja después de tanto afecto. Al final, la madre de Juni sonrió porque aquella imagen era igualmente potente para ella. ¿Qué anciana no desearía un nieto, sobre todo cuando tal idea había sido impensable antes de aquella visita? Apretó los dientes para calmarse y levantó el cuenco. Lo agitó para repartir la sal. La muchacha tiene una cara bonita, sin marcas de viruela. Está bien educada y obedece a su padre y a sus hermanas. Y no es demasiado morena. Es poquita cosa, pero tiene las manos y los brazos fuertes. Le vendría bien engordar un poco, pero es comprensible. Está siendo una época muy difícil para la familia. La casamentera sonrió, mirando a la cesta de patatas de la esquina, como para sugerir que allí la chica podría comer tanto como quisiera. La madre de Juni dejó el cuenco sobre la encimera y se dirigió a su visitante. Hablaré con mi marido y mi hijo. No podemos permitirnos una cabra o un cerdo. Podríamos enviar algodón con el resto de cosas para el invierno. Tendré que preguntarlo. Los novios se conocieron el día de la boda y Yanqing no se asustó al ver la cara de Juni. 3 personas de su aldea habían nacido así. Había visto terneros y cerdos con aquella misma deformación. Una chica que vivía cerca de su casa tenía un bulto que parecía una fresa entre la nariz y el labio leporino, y el resto de niños le llamaban Fresa, un apodo que a ella no le molestaba.
Cuando su padre le dijo que su marido sería como Fresa, pero con un pie torcido, Yanqing no lloró. Su progenitor le dijo que era una buena chica. Hun y Yanqing se casaron tan discretamente que, si la familia no hubiera enviado pasteles de arroz a los vecinos, estos le habrían acusado de tacañería. Incluso los huéspedes se sorprendieron cuando la novia apareció para servir el desayuno el día después de la boda. Cuando se quedó embarazada, a Yanqing le preocupaba que su hijo heredara las deformaciones de Huni. Su primer hijo nació con el paladar hendido, pero tenía buenas piernas. Huni y sus padres no se angustiaron cuando la matrona les mostró al niño. ¿Te importa?, preguntó Huni a Yanqing, y ésta le contestó que no, porque no le importaba. Cuando Yanqing se quedó sola con su primogénito, delineó la boca del pequeño con el dedo índice y la besó. Nunca había querido a nadie tanto como aquel bebé. Murió de una fiebre a las 7 semanas. Su segundo hijo tenía la cara perfecta y buenas piernas, pero enfermó con diarreas y fiebre y también murió antes de su celebración de su bequil. Sus hermanas, que seguían solteras, culpaban a la mala calidad de su leche y le aconsejaron que fuera a ver a un hechicero. Hun y sus padres no aprobaban esa idea, pero Yanqing fue a verlo sin que nadie lo supiera, cuando se quedó embarazada por tercera vez. A mitad de embarazo, enfermó y se resignó a la posibilidad de que ese hijo muriera también. Lo perdió por la viruela. Su suegra iba al herborista y le preparaba infusiones curativas. Yanqing se bebía hasta la última gota marrón del vaso y se disculpaba por el gasto. Después de cada nacimiento, Huni iba al mercado y le compraba las mejores algas para hacer una sopa que sanara su vientre. Después de cada muerte, le llevaba del mercado pasteles dulces de arroz todavía calientes. «Tienes que comer, debes recuperar las fuerzas», le decía. 3 años después de la boda, murió el padre de Huni y 3 meses después lo siguió su esposa. Los suegros de Yanqing nunca le habían negado nada, ni ropa ni comida. Aunque no había conseguido darles un heredero, nunca le habían golpeado o criticado. Al final Yanqing dio a luz a Sonja, su cuarto hijo y la única niña, y la pequeña sobrevivió. Hasta que cumplió 3 años, sus padres no durmieron una noche entera sin comprobar repetidas veces que la pequeña seguía respirando. Huni hacía muñequitas a su hija con las hojas de mazorcas de maíz y renunciaba a su tabaco para comprarle dulces. Aunque los huéspedes querían que Huni comiera con ellos, los 3 comían siempre juntos. Huni quería a su hija como sus padres lo habían querido a él, pero descubrió que no podía negarle nada. Sonja era una niña de aspecto normal, con una risa pronta y alegre, pero para su padre era una belleza cuya perfección lo asombraba. Pocos padres en el mundo querían a sus hijos tanto como Huni, que parecía vivir para hacer sonreír a su niña. El invierno en el que Sonja cumplió 13 años, Huni murió de tuberculosis. En su entierro, Yanqing y su hija estaban inconsolables. A la mañana siguiente, la joven viuda se levantó de la cama y regresó al trabajo.